geometría molecular. Entonces, las teorías representan un intento de explicar y organizar las observaciones experimentales. Eso siempre es lo que se hace con las teorías. Entonces, un señor vino y propuso la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Se permite comprender y predecir la disposición espacial de los átomos en la molécula poliatómica o en un ion poliatómico. Esta teoría es válida solamente para elementos representativos, bueno, sacando los metales de transición. Aquí tenemos que ver la teoría de enlace de valencia. Ok, esa teoría de enlace de valencia más que todo tiene que ver con la hibridación. La hibridación es la mezcla de los orbitales que contienen estos electrones de valencia. Describe cómo se produce el enlace en función del solapamiento orbital. Cada átomo enlazado se contabiliza como una región de elevada densidad, independiente de que el enlace sea sencillo, doble y triple. Ahora vamos a ver eso. Cada par electrónico de valencia no compartido sobre el átomo central se contabiliza como una región de elevada densidad electrónica. Es decir, vamos a tener en cuenta tanto los enlazados como los no enlazados. Esto es lo que estamos viendo. El amoníaco aquí pues tiene un par libre. Ese par libre, ¿qué es lo que provoca? Provoca que haya una interacción aquí entre él con los enlazados. A una molécula de la clase AB2, en libros pueden encontrar AX2, solamente la distribución. Es decir, si yo tengo uno de A, voy a tener dos de B, o si yo tengo una R y una X2, es decir que la X son dos veces la R. Entonces, ¿cuántos átomos enlazados hay al átomo central? Según esto que estamos mirando acá, señores, hay dos, ¿ok? Hay dos, es decir, la B, en este caso se va a referir a los átomos que están enlazados al átomo central, que es la A. La A va a representar al átomo central. ¿Cuántos pares libres? Entonces, si decimos que no hay pares libres, entonces la geometría electrónica tiene que ser lineal y que su geometría molecular sigue siendo lineal. ¿Ok? Es decir, si yo no tengo nada, vamos a colocar esto. Es decir, si yo no tengo nada aquí alrededor de este átomo central, unos pares libres que hagan fuerza, una interacción con este par enlazado, pues voy a tener normalmente mi molécula de este tipo. ¿Quiénes caen en ese tipo de estructura? Pues el dióxido de carbono, el dicloruro de berilio, por ejemplo. Dióxido de carbono tiene dos dobles enlaces. Si ustedes hacen la estructura de Lewis, se van a dar cuenta que el carbono, para que cumpla el octeto, tiene que tener dos dobles enlaces, es decir, estará de esta manera: carbono, oxígeno, oxígeno. Entonces cada oxígeno queda con sus cuatro aquí, cuatro acá. ¿Por qué? Porque compartió dos con el carbono. Yo cuento, aquí tengo los 6 de valencia, pero cuando yo cuento la totalidad de electrones, hay 8. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede acá. Entonces, si el átomo central no tiene pares libres y tiene dos enlazados a él, pues la molécula va a ser lineal. Yo tengo una B3, ¿qué quiere decir eso? Que la A es el átomo central, las B son los átomos que están alrededor de este átomo central, y además de eso no tengo pares libres. Entonces yo voy a decir que mi geometría electrónica es plano trigonal, un triángulo, plano trigonal, y su geometría molecular sigue siendo plano trigonal. ¿Ok? ¿Quiénes entran en este ejemplo? El ion carbonato y el trifluoruro de boro. ¿Ok? Si yo tengo una B4, eso quiere decir que tengo 4 átomos enlazados a él, sería tetraédrico. Que eso es lo que estoy observando en esta imagen. Tetraédrico. Ok, entonces el carbono tiene 4, comparte cada electrón, lo comparte con un hidrógeno. El hidrógeno
como es una excepción, él no va a cumplir el octeto, sino que se va a parecer a su gas noble más cercano, que tiene los electrones. Pero el carbono, si está en el segundo periodo, sí cumple el octeto. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una B5 que me están diciendo que son 5 átomos unidos, un átomo central, que en este caso se representa por la letra A, y si no tengo ningún par libre, yo digo entonces que esa geometría electrónica, es decir, tengo 10 electrones alrededor de ese átomo central, sería una bipirámide trigonal, y su geometría molecular sigue siendo una bipirámide trigonal, porque tiene las 5 posiciones tomadas. ¿Ok? El fósforo que está en este periodo puede expandir su capa. Y por último, entonces tenemos la B6, que es octaédrica. Es octaédrica. Eso quiere decir que va a tener 12 alrededor de él para que sea su geometría electrónica octaédrica, pero su geometría molecular sigue siendo octaédrica porque tiene las 6 posiciones tomadas, es decir, las tiene haciendo enlace. Entonces, señores, esto es geometría molecular cuando no hay electrones libres sobre el átomo central. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, aquí hablaremos de un par de electrones que no formen el enlace, ocupan más espacio de la superficie de un átomo que un par de enlaces. Entonces, hay interacciones de par enlazado, aquí de par libre, par enlazado, y aquí puede haber una de par libre y par enlazado. O sea que estos espacios que hay acá son más cortos con respecto a este. Si ustedes ven aquí, miren que el ángulo del enlace, el ángulo que generan entre los enlaces es menor que a este, y por supuesto este es mucho menor que enlazado, es por esa interacción, ¿ok? Por eso que estamos diciendo aquí. ¿Ya? Listo, entonces viendo todo esto, entramos entonces a la otra parte, que sería la AB3, que tengo 3 enlazados al átomo central y 0 par libre, me daba plano trigonal y trigonal planar, ¿verdad? Pero si ahora yo tengo un par libre, que lo voy a representar como una E acá, con este tipo de moléculas, ¿qué veo acá? Que hay 2 enlazados y uno libre. ¿Eso que va a provocar? Que su geometría electrónica siga siendo plano trigonal. ¿Por qué? Porque la geometría electrónica cuenta todos los electrones, mientras que la geometría molecular sí es la geometría que presenta, ese tipo de moléculas. Entonces, ¿cómo sería aquí la geometría? Pues la geometría sería angular, como la ven acá, es angular. Es decir, forma de B tiene pues un par libre y 2 enlazados, y eso es lo que estamos viendo aquí. Los ejemplos que vemos, el NO2 menos y el O3, que es pues el ozono. Ahora, viendo la 4, sabíamos que era tetraédrica si no tenía pares libres, pero cuando por lo menos hay uno, su geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, porque la cantidad de electrones alrededor de él, que son las 8. Y su geometría es trigonal piramidal. Entonces miren aquí, tiene un par libre, es este que está aquí, como el amoníaco. Trigonal piramidal, o sea, trigonal piramidal. Ya. Ahora, si quitamos otro, pues vamos a tener entonces, sigue teniendo la geometría electrónica porque tiene alrededor de ella 8 electrones, ese átomo central, pero la geometría molecular es angular en forma de B o doblada. Hay unos que le dicen doblada. Entonces, tenemos este ejemplo, tenemos 2 oxígenos, pero tenemos un oxígeno con 2 pares de electrones y tenemos 2 hidrógenos que comparten ese electrón con el oxígeno. Y eso es lo que observamos acá. Eso es lo que aquí observamos, ¿ok? Ahora, si tenemos la de 5, sabíamos que era bipirámide trigonal porque utilizaba todos sus puntos para formar, pues, ese tipo de geometría. Ahora,
con solo uno, es un balancín, si yo lo coloco y lo miro esto desde arriba, para dos pares libres y tres enlazados, tenemos una geometría del tipo AB3, donde la geometría electrónica dice que es bipirámide trigonal. Entonces, ojo con eso. ¿Cuántos? Miren que tiene dos pares libres ese átomo central. Y la última de este grupo de AB5 es pirámide trigonal, solamente con una distribución en el espacio lineal. Es decir, tengo dos pares enlazados y tres pares libres. Si yo que les digo aquí que una vez 6 cuando no tiene pares libres, está R. Pero cuando yo le comienzo a quitar enlaces para generar pares libres, entonces me voy a encontrar que su geometría, una es pirámide de base cuadrada, como ven en la estructura que se está moviendo ahí en la lámina. Y esos son los ejemplos clásicos, el IF5 y el BRF5. ¿Cómo se llama? Pirámide de base cuadrada. Le quito dos enlaces para generar dos pares libres. Entonces, la estructura es plano cuadrada, donde ese átomo central permite tener solamente cuatro átomos enlazados a él y dos pares libres, como lo ven ustedes, uno por encima y uno por debajo. ¿Okay?